Archivo Vivo es una serie de conversaciones donde abordamos los profundos costos de la migración forzada y el exilio. Hablamos de persecución política, trauma, violencia, duelo migratorio, la ruptura identitaria o las dificultades de la integración, pero también de reconstrucción del sentido de pertenencia, tejido social o la resistencia cultural, fe y espiritualidad. Archivo Vivo es un fragmento de Mosaicos en Reparación, un proyecto del Labo Ciudadano en conjunto con Gisela Serrano, Rafael Criollo, de Maguampi, Venezuela, y Esteban Servín Hutter. Bueno, primero muchas gracias igual por el espacio y por todo. Bueno, mi nombre es César González, yo soy de Valencia, Estado Carabobo. Siempre viví en Valencia, aunque mis raíces más profundas son de una madre maracucha. Entonces, Maracaibo siempre estuvo en mi... Y por eso a veces se te sale un acentico... Sí, maracuchos rajados de comer patacón todos los fines de semana. Y mi papá es llanero. Ok. Entonces es como una mezcla de dos personas que llegaron a Valencia a estudiar. Y bueno, por diversos temas hay como que también un tema interno de oportunidades en su época, en los 70. Sí. Y bueno, mi mamá tiene una historia muy enlazada con Colombia porque ella estudió, fue en Colombia su bachillerato, todo su bachiller. Ok. Entonces ella siempre ha querido como a Colombia, para decirlo así. Se graduó en Pamplona. Y bueno, ha habido como esa historia de vida ahí chévere. Pero bueno, a lo largo de mi vida hay algo muy curioso, que yo viví 2 años en Falcón, en Punto Fijo. Ok. Yo soy valenciano de corazón, pero yo amo a Falcón como si fuera mía. Y hice muchas cosas en Falcón por la gente del estado y de Carirubá, Punto Fijo, donde viví. Y bueno, hay como un enlace. En Venezuela, pues, yo estudié Derecho en la Universidad José Antonio Páez de Valencia. ¿Eres abogado? Sí, de profesión soy abogado y estudié en la Católica Andrés Bello de Caracas una especialidad en su momento. Y siempre estuve como en ese mundo más jurídico, de asesorías y demás en el sector público. En el momento que todavía el sector público, bueno, escuchaba un poquito a los asesores que tenían, sobre todo que yo estaba más en esa área más funcionarial, más de reestructuraciones y un poco más ahí en ese tema. Sin embargo, yo entré a estudiar muy temprano, es muy curioso, pero a pesar de mi edad, yo tengo ya 10 años de graduado, voy a cumplir 11, porque yo me gradué a los 20 años. Ok. Por lo que salí de bachiller a los 15, y bueno, fue como que no descanses, sino de una vez prosigue tu carrera. Entraste carajito a la universidad entonces. Sí, entonces era la mascota, nunca se me olvida, siempre me decían la mascota. Porque era muy niño y estaba en el turno nocturno, donde la mayoría eran puros adultos. Pero bueno, de verdad, gracias a Dios, viví una muy buena experiencia en la universidad y bueno, terminé bastante rápido. Y yo a los 21 años, por un convenio que tenía la universidad en su momento, saqué la especialidad también en un año. Entonces ya a los 21 ya yo era especialista. ¿Qué hacía como parte en Venezuela? Bueno, mi mundo, para decirlo así, englobaba mucho el área jurídica porque mi mamá también es abogada y fue juez penal y magistrada de la Corte Penal en Carabobo. Mi papá también es abogado y fue fiscal. O sea, familia de juristas. Todo, la mayoría fueron... Y hay una gran parte que está en la política. Ok. Pero es bien curioso, pero casi todos somos abogados. Realmente, la gran mayoría somos abogados, incluyendo mi hermana también es abogada. Entonces, como que mis conversaciones de medio almuerzo era de una sentencia que tenía o algún caso que había llegado a la casa. Claro. A ver qué opinábamos todos los abogados y cuál era la discusión. Y bueno, eso creo que marcó mucho mi vida porque de una u otra forma mi casa siempre hubo mucha justicia. Y cuando había peleas familiares parecía un juicio. Claro. Porque siempre había un juez y escuchaban a las partes y determinar quién tenía la razón. Entonces, eso creo que fue algo muy marcado y creo que marcó mucho mi carrera, a pesar de que mi mamá nunca quiso que fuera abogada, sino ingeniero en sistemas, porque me encantan los sistemas, soy muy bueno en sistemas, pero no, creo que el derecho llamó mi vida y terminé siendo abogado. ¿Cómo entró todo como este mundo en la universidad? Pues hay un capítulo importante que yo por X o Y razón siempre estuve como que bueno, mediador y no nos matemos dentro de la universidad y todo el tema. En eso terminé como secretario del centro de estudiantes de la universidad. Okay. Y bueno, por X o Y razón, 2014 empieza todo el merequetengue. El que era presidente del centro de estudiantes lo gradúan, no fue por su voluntad, casi que toma el título y vete. Y yo era el segundo a bordo y en consecuencia asumí yo como presidente del centro de estudiantes. En Valencia, momento, ¿no? En Valencia. Era curioso porque estudié en una universidad privada.
Claro. Entonces una universidad privada que tuviera un centro de estudiantes era muy extraño, pero sí hubo ahí un tema bien importante que hicimos mucho por el estudiante, entre otras cosas. Y cuando salgo de la universidad, yo salgo en pleno problema 2014, Claro. todo el desastre y todo el tema. Y decido como seguir caminando un poco por esa línea, en ayudar con muchos temas. Viene el 2015, campañas de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Yo apoyé realmente a 2 diputados porque me llamaba mucho más la atención su área. Realmente empecé como militar en un partido, pero no por el tema más partidista, sino más como la incidencia o lo que podríamos hacer de ese lado. Bueno, lo que terminó pasando con los partidos en Venezuela, que no son espacios de militancia partidista, sino Total. más como de acción social. Y eso fue lo que me llamó la atención de cómo buscar de repente en ese lado del partido algo que pudiera estructurar, que pudiera darle a la gente, porque esa es más mi área, cómo estructurar a la gente y cómo podría ayudar y cómo de repente gente que no tenía cómo pagar un abogado, Claro. podríamos nosotros colaborarle y que alguno pagara por eso, para decirlo así, cuando en Venezuela aún había algunos cooperantes, había algunos temas que podrían ayudar en esas situaciones. Por casos de la vida me llamó una empresa de Falcón, ahí es donde llego a Falcón, Ok. petrolera, y voy a asesorarlos en materia jurídica, pero yo iba y venía de Valencia. Ya. Y ahí conozco al diputado de Falcón y empiezo a trabajar más de la mano con él en diversos temas, y él tenía una oficina jurídica que más que su oficina propia era también una oficina de la gente. Ya. La gente llegaba, preguntaba todo lo que se le pasaba y uno trataba de orientarlo y si era un caso más complicado, él buscaba los recursos para que uno pudiera hacerle la audiencia, lo que habría que hacerle a la persona y colaborarle. Y bueno, eso es como que gran parte de mi vida profesional. Sí, seguí ejerciendo en muchos temas. Incluso yo tengo una anécdota profesional muy, muy marcada, que yo era muy joven y ejercí un recurso de la sala constitucional, y cuando voy a la audiencia, el juez me iba a sacar de la audiencia porque yo era muy joven. Claro, tendrías que 22, 23 años, una cosa así. Exactamente, y la ley de abogados en un inicio decía que para ejercer en sala tenías que tener 30 años. Y bueno, mi mamá me acompañó por temas de que era mi primera audiencia como tan grande, y mi mamá me miraba y me decía: vas a pelear, ¿verdad? Yo, claro, con todas las de la ley. Claro. Ya había una sentencia que había eliminado el tema y yo empecé a pelear con el magistrado en plena audiencia. Y casualidad, el fiscal que me tocó era muy amigo de mi mamá, fue su profesor en la universidad y en la especialidad, y él le dijo: pero es que el abogado tiene razón. Después él me iba a sacar porque no tenía traje. Anécdota: yo odio los trajes con las fuerzas de mi alma, no uso trajes, no me gustan. ¿Y es obligatorio utilizar traje en una audiencia? No, nunca. La toga, eso Claro. sí. Es muy de los abogados eso también, siento No yo, quiero. No, como que esa imposición del Sí, sí, traje. Es como una etiqueta. Sí, exacto. es No, y como- yo los odio con las fuerzas de mi alma, no me gusta, porque es parte de... Yo soy medio disruptivo. Digo, pero ¿por qué tenemos que seguir siendo la sociedad que sigue a lo que se cree y no como uno se siente y uno debe hacer las cosas? Y bueno, gracias a Dios se hizo una muy buena audiencia, fue como muy chévere. El tipo le tocó aceptar el tema porque el fiscal dijo que si no se hacía, pues iba a solicitar una detención contra el magistrado porque era una violación al código, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un merequetengue ahí. Pero fue la primera vez que mi mamá me vio en audiencia, para decirlo así, argumentación. Y es como ver a tu mentora al lado, con Claro. 20 y pico de años de graduada, que siempre he ejercido, y tú como que, wow, ¿sabes? Tienes que darla toda. Esa es como que una anécdota. Y la segunda anécdota, mi mamá estaba en un trabajo, ella la despidieron y ella no se podía representar por sí misma en un tema laboral, y yo fui su abogado. Qué chévere. Y en plena audiencia ya no podía defenderse, o sea, yo Claro. tenía que argumentar. Entonces eso fue como que muy curioso porque defiendes a tu mentor. Y el que era mi contraparte fue su profesor de laboral. Entonces Claro. como que, ok, estás como que O sea, estabas defendiendo a tu mamá contra su profesor. Exacto. Tipo más de 40 años graduado, que había sido juez y todo el tema, y tú como que, ok, tienes que hacerlo bien. Creo que esas dos mayores anécdotas en Venezuela en materia jurídica las tengo y me quedó marcado, pero a su vez en muchas cosas yo le gané a la gobernación de Yaracuy para una reintegración de 40 funcionarios. Los habían votado. Sí, y ese fue mi mayor
uno de mis mayores logros como abogado. Esa fue, y justamente creo que esa última anécdota la cuento porque para mí fue el clic donde me dijo, sí estudiaste lo que es. Claro, está sirviendo, pues, claro. Sí, exacto. Tú como que, coño, porque no se cuestiona a veces, me equivoqué, no me equivoqué, ¿será que estudio otra vaina? Estoy joven, puedo hacerlo. Pero no, ahí hubo clics en el momento. Pero bueno, en todo el tema político, de que bueno, acompañar a las cosas, yo después entro al foro penal para acompañar a diferentes chicos. En el foro penal. Yo estuve en el foro penal defendiendo y era muy curioso porque yo era un tirapiedra de primera clase. Claro. Y quien me enseñó a mí a hacer las bombas Molotov es mi mamá. Claro. Porque mi mamá era capucha en la Universidad de Carabobo. Ajá. Ese es su pasado oscuro. Universidad pública. 100%. Y mi mamá siempre tiene la anécdota de que ella quemaba los camiones de Green Sport. Y conoció a mi papá en esa área. Claro. Y ella nos enseñó a cómo hacer capuchas. Y era curioso porque en el carro teníamos la muda de ropa y literalmente después que tirábamos piedras con mi mamá y mi hermana, nos cambiábamos y nos metíamos al tribunal los dos a defender. Entonces era como que bueno, ya pasaste, ahora pasas a ser el abogado de quién sabe cuánta gente allá adentro. Y nosotros con los ojos súper rojos de la lagrimógena. Claro. Y bueno, esa es como que una anécdota fuerte en el tema de protestas, pero bueno, 2016, toma de Caracas. Yo fui uno de los organizadores de la toma de Caracas, llegó incluso una semana antes de la famosa toma y cuando terminamos todo el tema, el de Barajuste en la Río de Janeiro, subimos a Katia, nos estábamos quedando en Katia y nos detienen en la plaza de Katia. Éramos 16, nos detienen, bueno, mi mamá obviamente como había un seguimiento muy constante de cómo estaba yo, y vio que no le contesté más, dijo, aquí está pasando algo. Claro. Y mamá al fin, sexto sentido, dijo, aquí pasa algo. Y bueno, yo decidí irse a Caracas con unos ahijados que son caraqueños y me fue a buscar literalmente directo al SEBIN. Dijo, debe estar aquí. Por el famoso fiscal que nombré al principio, él ayudó a buscarme y me ubicó ahí junto con todos mis compañeros. Ya teníamos 3 días detenidos. Y bueno, y esa persona ya como mi abogada, como que no, mira, yo soy el abogado de todos ellos. Junto con ella se presentaron 2 colegas más de ella y eran 3 abogados para defendernos a todos. Y bueno, bajo todos los problemas, aún todavía era medio aceptable el abogado privado y todo el tema. Había cierta flexibilidad. Ya mi mamá había ejercido lo que llamamos una jurídica de habeas corpus, porque no nos habían presentado en el tiempo y todo el proceso. Pero bueno, ahí negocian un tema, cada papá pagó un dinero, no fue mucho, gracias a Dios. Y bueno, nosotros logramos salir después de que nos robaron todo, incluso ahí me robaron mi anillo de grado de oro en ese momento. Me robaron celulares, me robaron todo. ¿A dónde se los llevaron en ese momento? En la tumba, la famosa tumba. Claro, fueron DirecTV como a... De una a llevar toda la noche, pero palo parejo, hermano, claro. Palo. Incluso ese día quien nos salvó principalmente era un SEBIN que era de mi religión, y el SEBIN dijo, ni se les ocurra tocarlo a él porque nos metemos en un problema y si todos quieren morirse hoy, bueno, denle. Bien. Y el carajo hace como que, bueno, que les puedo ayudar y vaina, y el señor nos quitó ni siquiera tenemos esposos, sino los tirrá. Él nos quitó todo, nos sentó, era fue muy, muy amable. Nunca supe ni cómo se llamaba ese muchacho. Pero bueno, él es muy amable y bueno, logramos salir. Pero sinceramente después de ahí fue un marcaje cuerpo a cuerpo. Todos los días veíamos una camioneta, todos los días veíamos una vaina. En 2 oportunidades más me intentaron capturar. Y como que mi mamá, la famosa frase fue que te prefiero vivo que muerto, así que es mejor que busquemos. Claro. Mi abuelo vive en México hace muchísimos años y bueno, nuestro primer pensado fue México porque mi abuela vive en Estados Unidos, pero sacarle la visa era complicada. Y bueno, no, vete a México, al final no se pudo cuadrar y tenía una pareja en ese momento que su familia vivía aquí en Bogotá y dijo, bueno, vámonos a Bogotá. Bueno, me fui a Bogotá cuando en un tercer intento me iban a capturar y era, no, mira, tienes que salir ya. No es sostenible, sí. Y bueno, efectivamente salí a Bogotá con muchas ilusiones, pero a la vez llegué aquí con muchos engaños de quien me iba a recibir. Claro. Porque bueno, él decía que tenía casi que, no sé, la casa de Heidi, y cuando llegamos no había ni siquiera Heidi. O sea, no había nada. Y siempre cuento esto porque, bueno, era de ser el gran abogado, el que estaba siempre en meeting, Claro, estaba como en plena salsa. Exacto, y tener que salir, tú decías, ¡jue madre! ¿Ahora qué hago? Y bueno, creo que ahí viene la reinvención del migrante. Claro, estaba hablando de 2017, todavía era más manejable la migración, no había tantos migrantes afuera.
Y bueno, yo imprimí cualquier cantidad de currículos o hojas de vida para traer. Y bueno, lo único que metí en mi maleta literalmente fue ropa. Mi mamá me ayudaba como a armar unas cosas y yo no me había dado cuenta que mi mamá metió una sábana y una cobija. Nunca se me, no se me había ocurrido porque yo estaba más pendiente como de meter la ropa, meter uno de mis santos y vaina, qué tal, lo que tenía que traer. Y ella te metió una sábana y una cobija. Sí, o sea, yo ni pendiente y una toalla. O sea, yo, Y una X, toalla. mamá al fin dijo, no, necesitas esto. Yo, bueno, X. Y yo metí mi vaina y me escondí en Rubio un tiempo mientras pude salir. Y bueno, ahí fue como que todo el tema, llegué acá y literalmente fue cuando vi que no había nada. Y mi almohada era la toalla, la sábana era como que lo que cubría el piso del frío y la cobija era con lo que me arropaba. O sea, lo que ella me metió era lo que necesitaba literalmente, Y llegar a Bogotá además. que es Sin el frío. abrigo. Tenía una sola chaqueta que todavía la tengo, no la boto. La que traje hoy, por cierto, es curiosa porque es una de las que ella me regaló. Porque son como 2 chaquetas en especial que ella me regaló. Obviamente en Venezuela no usamos chaquetas, pero sí es como que esas 2 y siempre las tengo conmigo. Y bueno, reacoplarse al día siguiente, empezar a buscar trabajo, empezar a hacer muchas cosas que fue como que, bueno, ya Claro, no, en esa época no había ayudas. cero, nada. Porque ahorita, bueno, ya ahorita no tanto, pero hasta hace unos meses todavía se podía recurrir a alguna ayuda que te dieran para sostenerte los primeros 3 meses, para alquilar un Airbnb y tal. Pero imagino que esa época estaba todo muy agreste todavía. Sí, yo me vine realmente con un dinero que, el último caso que yo tuve, que defendió un capitán del ejército que robó con los carros Arauca, Ajá. cualquier cantidad de dinero, y yo lo defendí a él, y de verdad que el carajo me pagó muy, muy bien. Me pagó Bueno, muy ya bien. que robó, ya. Y lo saqué del mes general, lo mandé incluso por una vaina en Cojedes donde el tipo parecía un rey. El tipo tuvo que bajarse de la mula con muchísimo dinero, Claro. pero sí pagó mucho también a las víctimas. Sé que no pagó más. Que el abogado que continuó con el caso no me dijo, no, más nunca pagó. El tipo incluso creo que se fue del país. Pero el tipo, Yo sé que ese es de los que te decían, no, que tenemos un carro de estos Arauca y Ajá, tal, y y te no. cobraban $3.000. Sí, y el el tipo- carro nunca llegaba. el tipo se robó el equivalente hoy en día que es $1 millón. Nah, huevón. El tipo devolvió como 300.000, 400.000 dólares en un equivalente hoy en día, pero el resto ni pendiente. Y el tipo me pagó en ese momento. Yo nunca supe incluso cuánto robó a exactitud porque muchas víctimas no denunciaron por miedo. Claro, sí. Pero el tipo sí me pagó en ese momento que para el equivalente en Colombia eran 2 millones de pesos. Ok, Entonces, llegar en ese momento, 2017, con 2 millones de pesos, era alguito. sí. Era alguito. En Y esa bueno, época eran como $1.000, un poquito más. más o menos. Sí. Sí, porque un arriendo de una habitación costaba 150.000 pesos. Nah, guara. Entonces, en ese momento. Y era mucho dinero y bueno, pude como solventar un mes. Igual yo, gracias a Dios, al día siguiente que llegué, conseguí un trabajo. Y el trabajo era caleteador o lonero en el madrugón. Ok. Entonces yo trabajaba en el madrugón, de lonero, y yo como que bueno, soy abogado, sé expresarme, voy a vender. Mentira, Claro. no vendía nada, porque la gente no me creía. No, pero es que no puedes comparar un abogado con un país. Con un No tiene comparación. Y bueno, fue curioso ahí el tema. Y ese fue como mi primer trabajo y ser cocinaba en un bar cuando no estaba trabajando, porque trabajaba 2 veces a la semana y el resto Ok. en un bar. Y fue como la reinvención, ¿no? La reinvención de que, bueno, yo sabía cocinar bien, pues no soy el mejor, pero bueno, por lo menos me defendía. Y en ese momento no te, digamos, yo recuerdo siempre con mucha humildad, mi momento más humilde. Yo empecé a trabajar de diseñador muy joven. Ok. Yo soy diseñador gráfico. Y empecé muy joven, no era el mejor diseñador, pero y estaba como en una movida, ¿no? Ok. Estaba como con gente. Y entonces yo creía que era como una vaina que sí, como, digamos, tenía el ego un poquito subido, para decirlo directamente. Yo me mudo a estudiar a Mérida Ok. y seguía trabajando como diseñador, pero en algún momento, digamos, no pude seguir, o sea, no hacía suficiente dinero como para sostenerme en Mérida, pagar el alquiler y tal. Y yo me negué a tener otro trabajo que no fuera diseñador.
O sea, pero en ese momento no era porque tuviera otras habilidades, no, en ese momento era pura, yo tenía 20 años, era puro ego estúpido de carajito de 20 años. Entonces yo dejé la universidad y me devolví a Caracas porque yo no iba a ser mesonero, porque yo no iba a hacer otras cosas, que era lo que hacía todo el mundo. O sea, todos los estudiantes hacían otras cosas, ¿sabes? Como eso, trabajaban en el mercado, o eran mesoneros, o trabajaban en una discoteca, eran seguridad, y con eso se ayudaban. La universidad era pública, no había que pagar nada, pero se ayudaban por lo menos para comer. Yo llegué a un momento que teníamos que agarrar los panes del comedor para cenar. O sea, para desayunar al día siguiente, perdón, íbamos a cenar en el comedor y recogíamos los cambures, los panes y tal. Cuando, digamos, en esa reinversión, ¿no te afectó así como tu ego de haber pasado de ser el abogado más joven de la familia a ser caletero? No, y sí. O sea, no porque hay algo, mis conocidos o los pocos amigos que tengo, soy demasiado medio hermético, me conocen como una persona sin sentimientos. Y te lo dicen abiertamente, que yo soy una persona supremamente sin sentimientos. Incluso creo que eso ha sido mi triunfo también en mi trabajo actual, que soy muy objetivo. Entonces, de una otra forma no me dejo llevar como por los sentimientos. Incluso mis amigos me regañan porque yo estoy en las jornadas y la gente me puede estar llorando al frente y yo, sí señora, pero ¿en qué le puedo colaborar? Entonces la gente queda como un choque mental, como que, hey, este man, ¿pero qué? Entonces creo que esa parte como más hermética a nivel sentimental me ayudó mucho en ese momento, como que bueno, ¿qué más te tocó? Dale para adelante. O sea, como más pragmático de, bueno, esto es lo que hay que hacer. Exacto. Sí. Y bueno, fue muy, muy curioso, y bueno, dale para adelante. Y sí, desde un punto de vista, porque yo en algún momento decía, mira, me puedo pasmar, como dice uno coloquialmente, a nivel jurídico. O sea, si no sigo en mi tema, creo que sí puedo, creo que tengo la capacidad. O sea, no puede ser que no lo logre. Pero siempre me dije algo como que, bueno, a su tiempo, vamos a arreglar lo urgente, para decirlo así, que es dónde vivir, cómo tener alguna comodidad, y después vemos qué hay que hacer para el tema jurídico. Incluso fue muy curioso porque cuando encontré el trabajo en el bar, obviamente uno, mala maña, en mi hoja de vida coloqué abogado, especialista en tal vaina, y el carajo me miró la vaina y me dijo, ¿por qué un abogado de tantos estudios está buscando trabajo en un bar? Y yo, porque no, pues soy migrante y no tengo cómo conseguir. Y el señor fue muy chévere. Incluso después en ese bar yo fui el administrador, dejé de ser caletero para ser el administrador ahí. Y bueno, era mala maña del abuso. Ahí sí puedo decir que el abuso del migrante en su momento, porque yo era administrador, mesero, cocinero, limpiador, pintador, conversador, sacaborracho, de toda vaina. Y yo quedé solo en el bar. O sea, te lo dejaron así como, bueno, estás encargado de Yo he entregado el amor con mi bar. Pero ahí fue como que... ¿Tenía bolirrana? No, cero. Era un bar súper pupi, súper, tú sabes. Ah, claro, como más cifrino. Sí, súper todo. Era carísimo para su momento. Incluso el man era solo rock, porque no quería poner reggaetón. Yo empecé a poner reggaetón porque la gente le gustaba esa vaina. A mí no me gustaba el reggaetón, pero la gente lo pedía, y de una forma yo vivía de las propinas, porque el man no pagaba mucho, pero no iba a negar que eso sí, el señor cobraba una propina y la gente de verdad que muy amable lo pagaba. Y de verdad que a veces era el doble de propina que el sueldo. Claro. Y no era tan malo como tal. ¿Dónde era el bar? En Ciudad Montes. Y era un bar temático tipo rock, super butacas. Sí, que hay como muchos cosas así temáticos, sí. Era súper lindo, ¿para qué? No lo voy a negar. Pero yo decía, bueno, aquí que bueno, ya por lo menos sea el administrador, es otro nivel. Y fue como muy ahí chévere. Y ahí como viene mi salto al estrellado, pero no puedo negar. Yo conocí, hay un par de chicas que iban muy frecuentes, eran como 2 amigas que iban, después eran 4, después literalmente eran un grupo de amigas como de 8 que iban muy frecuente. Y un día fueron como 3 nomás y se sentaron todas en la barra. Y yo como que, bueno, chévere. Y comenzamos a conversar. Ese día el bar no estaba tan full y como que pude tener más chance de conversar en ese sentido. Y ellas me admiraban porque el bar tenía un segundo piso. Entonces yo tenía que subir y bajar constantemente. Y en una me decían, pero ¿qué estudiaste? Yo le digo, no, yo soy abogado de profesión. ¿Y qué más tienes? Y yo, no, bueno, soy especialista en tal vaina, tengo tales diplomados, tengo tales vainas. ¿Y tienes una hoja de vida ahí? Y yo busqué el expediente mío, que tenía ahí. Claro, el del bar. Y no, sí, mira, es esta. ¿Me la puedo llevar? Y yo, bueno, está bien, sí.
¿tienes un número colombiano? Y yo, sí, bueno, ahí es el número que está allí. Bueno, yo me llevé, ella se llevó su hoja de vida. Eso fue por decirte un viernes. Como el lunes, martes, a mí me llaman y me dicen que si podía presentarme una entrevista. Y yo, disculpa, ¿entrevista de qué? Porque yo no he metido ninguna bebida. No, aquí vino tal persona y te recomendó. Y que eres muy buen vendedor. Y necesitamos vendedor por un call center. Ya habías pasado por los madrugonazos, ¿no? Sí, ya. Yo soy muy buen vendedor. Y yo, bueno, listo. ¿Y a qué hora es? Y yo entraba al barco por decirte a las 10 de la mañana y la entrevista era a las 8. Y era muy lejos. Yo decía, no llego. Y el señor me dijo, bueno, yo le mentí una vaina, hermano. Y el man, bueno, abre a la 1. Yo, bueno, yo creo que alcanzo. Y me fui a mi vaina. Bueno, mi vida he vendido por teléfono. Yo odio hablar por teléfono. Entonces yo como que, bueno, pero veo que la paga es mejor. Ya había contrato, ya había todo. Como que, oye, esta vaina está mejor. ¿Era un call center? Call center como tal. Y bueno, yo pasé mi entrevista y me dijeron, empieza tal día. Y yo en el bar. Bueno, yo pedí como que fuera muy, muy temprano para poder como equilibrarme entre la persona del bar. Buscaba a alguien. Claro. A otro migrante. Y yo, que le hiciera todo. Después supe que el señor cerró el bar, bueno, mil cosas. Yo sí me fui y empecé en el call center. Y nunca se me olvidó porque yo, bueno, no sé si será por mi ámbito tan religioso, pero yo siempre digo que de verdad que Olofin te presenta muchas veces personas en el camino. Y como en la meta que tenía para entrar definitiva me faltaba una venta. Y al lado había una chica que me dijo, Chino, llama a esta persona y esta persona te va a comprar. Digo que ya es fijo. Y yo, ay, pero qué pena. O sea, que era una venta de ella. Sí. Yo, bueno, si quieres cuando paguen la comisión te devuelvo el dinero. No, se le regalo. Chino, usted es bueno, pero no le ha ido bien. Y la jefa que tenía en su momento, no sé por qué le caí tan en gracia, y ella decía, bueno, haga esa venta y yo miro cómo hago para que entre, porque no, le debería faltar tal, pero haga esa venta. ¿Qué vendían? Periódico El Tiempo. Ah, era El Tiempo. Suscripciones al periódico El Tiempo. Te puedo dar todo el meeting porque todavía me lo sé. Bueno, listo. Y yo hago mi venta, mi vaina, ¿qué tal? Y empiezo. Esa jefa que te digo que le caí en grasa, un año después hacen una vaina que era un assessment para hacer algo que era como un curso interno de la empresa para que pudieras ascender a formador o líder de equipo. Y yo con mi curso. Casualidad de vida, empiezo como a cubrir algunos formadores y líderes y en cuestión de un año y medio ya yo era formador de la misma campaña y luego llegué a ser líder de equipo y duré 4 años en esa empresa. Ahí fue como mi momento mágico, porque pude acomodar muchos temas en mis documentos como profesional. Claro. De verdad pagaban muy bien. Sí, hay cosas antes que pagan muy bien. Pagaban muy, muy bien. El equivalente hoy en día más o menos yo ganaba en su momento hoy en día como 6, 8 millones de pesos. Imagínate a alguien que venía a ganar 1 millón y algo, hasta ganarse 6. O sea, bueno, compré todo, equipé mi casa, equipé muchas cosas. Hice muchas cosas como que la vaina también me volví medio loco. Claro. De comer, de salir, de viajar, como que vivir un poco mi juventud, porque mi juventud estuvo muy sacrificada al trabajo y el tema de emigrar. Y el tema político también. 100%. Uno no lo entiende en su momento y vengo de una familia medio dogmática, entonces no puedes como que hacer tantas vainas. Aparte soy homosexual, entonces eso también choca dentro de mi familia medio dogmática, como que... No está como demasiado bien visto. No, les tocó después aceptarlo porque soy el único que surgió. Bueno, esa es una buena técnica, sí. Qué pena, pero hay que decirlo. Esa sí suele pasar. Sí, no fui el simple homosexual peluquero, no, soy el homosexual abogado representante incluso de Manuel Rosales muchas veces. Entonces, defendiste a tu mamá. Sí, defendiste a tu mamá. Sí. Mi mamá así como que, ahí tiene. Pero por parte de tus padres, ¿sí fue más relajado o también tuviste...? No, mi mamá al principio le dio muy duro el tema, incluso el amor de mi vida me lo corrió, creo que todavía lo duelo. Claro. Después lo vi en Colombia porque viví en Colombia. Pero fue fuerte porque habían, o sea, en mi familia técnicamente conocidos, uno sabe que hay otros, pero conocidos hay 2 homosexuales. Ok. Claro, siempre está el tío que tú sabes que... Sí, no puedo que paga el hotel ahí en la autopista. Sí. Que tú sabes que ese tío... Pero que la familia no lo va a dejar. Pues. Total, aunque vengo de la ciudad de las naranjas dulces, los hombres complacientes, vengo de la ciudad donde hay homosexuales hasta en las esquinas, pero, o sea, el dicho de que en Valencia nacen los homosexuales debajo de las matas no es falso. No es falso.
De verdad. Que conste que lo está diciendo alguien nacido, criado en Valencia. No, a mí quien me lo diga, no, hermano. Los homosexuales son una esencia valenciana. Pero bueno, y mi primo que es homosexual por parte de mamá, él realmente es peluquero, costurero y de verdad que nunca le ha ido muy bien, que digamos. Pero por parte de papá hay uno solo, abiertamente, homosexual. Él incluso por el tema homosexual, un llanero homosexual no se ve bien. Sí, claro. Y lo corrieron casi de la casa y él en un intercambio con Alemania, se quedó en Alemania, incluso se casó con un hombre en Alemania. Hoy en día es uno de los mejores DJ alemanes, en un economista de la Universidad de Berlín y toda la vaina. O sea, él surgió en muchas cosas. Entonces como que es muy diferente como que darle ese golpe a la gente como que mira, el hecho de no implica qué. Sí. Igual puedo ser una gran persona y no importa que sea homosexual. Y que bueno, no hay que negar que Venezuela no es muy abierta al tema homosexual. Para nada. Se veía muy mal visto de repente en muchos temas. Y por el mismo tema familiar, yo soy un homosexual extraño, porque soy medio homofóbico con mi propia gente. O sea, a mí no me gusta ser amanerado, no me gusta nada del tema, o sea, soy como muy reservado tema. Soy abiertamente homosexual, no le presto atención al tema, pero sí soy como muy reservado. ¿Y nunca has sido activista Nada. LGBT ni nada? Los he ayudado en lo que necesiten, pero nunca, no es como mi bandera ni nada por el estilo, de verdad, cero. Y en Colombia como que encontré un tema diferente y empecé como a ser un poco más abierto en el tema, más tranquilo. En ese momento como tuve mis ingresos y bueno, después que salí del call center porque una cara no la agarró conmigo literal y no, viene como la reinvención. Bueno, saliste del call center y ahora ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, de ahí viene una próxima gran tarea y digo, bueno, tengo un muy buen dinero ahorrado, monto un negocio en ese momento. Sin embargo, el negocio llegó un momento que dije, no, esto no es lo mío. Luego monté otro negocio diferente. Mi hermana decidió venirse un tiempo, se lo dejé a ella. Lamentablemente no continuó ella con el negocio. Pero bueno, me hacen esta invitación y ahí voy a la pregunta de qué hago ahorita. Ajá. Por eso he hecho todo el cuento para llegar a qué hago ahorita. En ese momento, pues, es curioso, pero había un tema con documentos y demás. Y a mí siempre me ha gustado ser como medio fastidiosito. Y yo hice mi mejor demanda contra el Estado. ¿Colombiano? Sí, yo guardé mi demanda y esa demanda la ganó contra el presidente Duque. Y eso fue como que, ok, gané. Y me llama un amigo, me dice, ¿por qué estoy viendo una demanda que ganaste a tu nombre? Y yo, ¿por qué? Es que la demanda llegó a presidencia. Y pues nadie conocía al abogado César González, empezamos a investigar. Y por allá un amigo del Centro Democrático de Medellín dijo que te conocía. Y por eso te estoy llamando. Y yo como que, ok. Yo dije, nada, me expulsaron del país. Claro. Hasta aquí llegué, hermano. Nadie me mandó a mí a hacer eso. Pero ahí fue como el salto al estrellado y literalmente fue una demanda que yo hice en mi casa. Me puse a redactar mi vaina y bueno, gracias a Dios salió como debía. De ahí nace parte de la política integral migratoria y distintas cartas y demás en proceso. Incluso después hice otra contra Migración Colombia por un tema de manejo de cómo trataban a los migrantes en la sede. De ahí sale el director Carlos, cambian otra vez, entonces como que empieza ahí una gran situación y empiezo yo a ir a algunos espacios más, como hablar de migración, mira esto, del tema jurídico, como más en este puntual. Y bueno, me llevaron a un intercambio en Cúcuta, donde fue como mi salto más a todo este proceso que hago hoy en día, donde fue un retiro de una semana. Y en el retiro de esa semana conozco a grandes líderes en ese proceso y nunca supe que eso era realmente una entrevista de trabajo. Claro. Estaban grandes donadores en ese momento de un consorcio americano. Y bueno, ¿Eso fue qué? ¿2018, 2019? Eso fue hace 3 años. 2022. Saliendo de pandemia. Saliendo de pandemia. Era la Red Global de la Diáspora Venezolana. Ellos eran 3 en su momento. Irónicamente, uno es cubano. Ellos viven en Estados Unidos toda una vida y ellos son principalmente implementadores de la NEC. Y bueno, ahí entro a la organización que hoy en día todavía pertenezco, que es Plan País, y empiezo a hacer grandes cosas con ellos como su abogado al inicio, diferentes acciones.
Ahí también salto como al otro lado oscuro de la luna. Conozco por un conocido a alguien que hoy es representante de la Cámara de Colombia, que es Catherine Jubinao, y ella vivió en Maracaibo cuando era niña, y hay como que ese relacionamiento, empezamos a hablar, salimos. Yo no tomo licor, nunca he tomado licor así como tal, y bueno, ya así una cerveza, yo siempre con mi cóctel sin alcohol o Coca-Cola, o café normalmente, es raro, pero sí pido en un bar café, y empezamos a conversar y ella me invita a algunos espacios, ella gana la cámara, me presenta a Claudia, en ese momento la consultora anticorrupción, empezamos a hacer algunas cosas con el Partido Verde. Y bueno, cuando ella gana la cámara me dice, te necesito más conmigo, ayúdame, hagamos esto. Y ella empieza a recomendarme con algunas personas que necesitaban asesoría más en el tema migratorio, el tema de políticas públicas y demás, que fue mi experticia profesional siempre en Venezuela. Y aquí no cambiaba tanto como el registro y empecé yo a involucrarme más y a estudiar aún más, como para especializar más mi tema aquí en Colombia. Y bueno, ahí salto como por ese lado también y empiezo a conocer muchos congresistas, muchos temas, y digo como que, ok, está volviendo ruedo la vaina. Y empiezo como todo ese proceso, dentro de Plan País también. Entonces Plan País me pide que le ayude mucho a involucrarse en el ecosistema colombiano, sobre todo en el ecosistema político, más que político era tomadores de decisiones. Claro, sí, para poder hacer incidencia. Exactamente. Entonces bueno, empezamos a hacer un muy buen trabajo. En su momento era un consultor sencillo, para decirlo así. Hoy en día incluso soy el director de operaciones del país de esa misma organización, que ya hoy en día ha crecido mucho más, ya tiene 3 años en un país mucho más robusto, entre otras cosas, y con grandes programas que hemos desarrollado. Y eso me ha ido al salto al estrellado de hoy en día, por lo menos ser amigo del secretario de gobierno de la ciudad, de ser amigo de gran parte de los congresistas que están hoy en día y senadores, candidatos. Claudia, pues yo soy parte de los asesores de Claudia López, cuando fue alcaldesa, y hoy en día también me ha buscado para algunos temas migratorios. Entonces ha sido como que esa evolución en 3 años. Fue muy rápido, ¿no? Sí, y bueno, tú has visto en varios espacios que hay gente que dice que yo soy el rockstar de migración porque todo el mundo me nombra. Sí. Porque es la persona, pero no por ego, y eso sí, yo soy súper sencillo, le digo, X, yo te puedo ayudar, pero no me interesa tampoco que me nombres como que tú eres. Porque al fin y al cabo, más allá, y yo lo veo así, de mi trabajo como hago, de mi incidencia y lo que yo represente para muchos, es lo que podemos hacer por la gente. Que yo tengo la capacidad hoy en día de levantar un teléfono y llamar a alguien y resolverle X o Y problema o injusticia que se realiza, porque hoy día nos llegan casos de abuso de autoridad, de gente que no atienden médicamente. Yo creo que eso me parece muy chévere. Y hoy en día hago eso, como director de operaciones de esta organización. Incluso fundé mi organización con unos amigos que se llama Cordilleras de América, que estamos súper involucrados en varios temas. Y bueno, asesoro a otras organizaciones que les hago algunas consultorías y demás. Pero bueno, también mi lado jurídico, hoy en día hago tutelas, visas, que asesoro a las personas. Como abogado, Tomal. ¿Qué tiene que hacer un abogado venezolano para poder ejercer en Colombia? Es bastante sencillo, más de lo que se cree. La persona que tiene que tener todos sus papeles de cuando se graduó, pénsul académico, nota certificada, su título de abogado, preferiblemente título de bachiller también, y hace la homologación frente al ministerio. Pero previo a la homologación, la persona debe homologar como su carrera full en una universidad, porque es derecho. Es una de las pocas que se homologa de esa forma. Pero si te toca ver materias y tal, ¿no? Aproximadamente 1 año, o si lo haces más rápido, porque puedes hacerlo, pero un poco más rápido, duras como 6 meses. Claro, porque igual tienes que entender un poco como el sistema jurídico de aquí y tal. Exactamente, y ya de ahí pasas al ministerio. El ministerio se demora unos meses y un poquito más demorado allí, homologa todo el proceso y dice, sí, todo perfecto en Venezuela. Luego habla con la Universidad Colombiana, sí, todo perfecto, y ya te emite una resolución de aprobación y ya haces tu proceso a la judicatura para que te dé tu tarjeta profesional. Pero el abogado colombiano, después de pandemia, pasó a ser medio extraño porque la digitalización se metió mucho en el proceso y yo tengo mucho que no hago una audiencia porque todo es virtual, todo absolutamente es virtual. Y el sistema ha tratado de evitar las audiencias y hacerlo más por escritos. También es una forma bien chévere de manejarse. Me parece muy buena también incluso para los clientes, y eso creo que ha generado un impacto, y bueno, eso es lo que estoy. Bueno, y la gente no gasta tanto como en pasajes y tal. Te iba a comentar que justamente yo conozco a Plan País en 2023 en Mérida.
Sí, pero solo por casualidad estaba justamente con la gente del Derecho No Debe Ser sí, en Mérida, en el centro. Estábamos haciendo una escuelita para vivir a la enemiga en el centro LGBT, ok, con Jau. No sé si tú conoces a Jau. sí, Jau Ramírez. Estábamos allí. Y durante ese año yo pasé buena parte del año en Mérida trabajando con Somos, porque habíamos cuadrado, le habíamos hecho puente como para un financiamiento, y el financista dijo, no, ejecuten ustedes el proyecto, o sea, como que un proyecto de apalancamiento, pero tiene que estar en manos del laboratorio. Entonces nosotros teníamos que ir para allá y le hacíamos asesorías a Somos y tal, y aprovechábamos de pasear. Paseamos muchísimo. Ese fue un año muy, muy, muy divertido. Mira, voy a una pregunta rara, pero quiero saber más sobre tu fe. Cuéntame. Ok. Quiero lore. Ok, sí, es una gran parte importante de mi vida. Mi familia es extraña porque mi familia es católica pura, de esas mal. Sí. Sin embargo, mi mamá, por X o Y razón, cuando yo era muy joven, por ciertas situaciones que ella veía, que me pasaban a mí, entre otras cosas, llegó un poco más al espiritismo venezolano, a la palería conga, para decirlo así. Y bueno, conoce este mundo, empieza algunas situaciones. Mi papá y mi mamá se separan por X o Y razón. Le manifestaban que había mucha brujería de por medio y cosas, X o Y. Y ella decide como meterse o adelantarse mucho más en el tema a medida de los años. Pues, para definirlo, no es santería, es espiritismo. También somos santeros. Ok, Ya hoy en pero día, son cosas distintas. Sí, 100%. Y bueno, a medida de la evolución de la religión, yo crezco un poco más y me involucro más en la religión, ya yo personalmente. Ella se hace como la ceremonia de iniciación, para decirlo así. Sí. Todos nos entramos más en la religión. Irónicamente, mi papá, sin nosotros saberlo, también había hecho el proceso Por su cuenta. por su cuenta. Y bueno, empezamos con involucrarnos. Y bueno, yo fundé prácticamente mi casa religiosa en Valencia, hice muchas cosas religiosas. Sin embargo, nunca fue como que lo único que hice ni nada por el estilo. Siempre fui más abogado y todo el tema. Pero sí, la fe es imprescindible para mí. Y siempre donde yo iba me llevaba lo que llamaba uno nuestros ángeles de la guarda, pues, para decirlo así. Me llevaban, que son realmente puras piedras y caracol. Pero era como que algo muy mío y me lo llevaba para todos lados y viajaba conmigo eternamente. ¿Te lo trajiste a Colombia? Sí, fue lo primero que metí. Esa era otra de las preguntas. Ahorita vamos a seguir hablando como de la fe, que me interesa mucho, pero te quería preguntar, aparte de lo de la cobija, la sábana, porque además yo también me traje las cobijas, las sábanas y las toallas, las mandé en unas cajas. Y bueno, si llega, llega. O sea, yo metí eso en una caja, lo mandé por un correo, y si llega, llega, y por lo menos tengo mi cobija, mi sábana y tal. Pero si te quería preguntar si te habías traído algún otro objeto valioso. Entonces fue... Sí, mis santos, y me traje una pulsera que mi mamá me regaló, que todavía la tengo guardada. En ese momento, pues lamentablemente a mí me habían robado mi anillo de grado también, claro, en frontera y todo el pedo, pero gracias a Dios pues sin mucho tema. Pero sí, eso. Y yo me traje una bandereta súper pequeñita, que está todavía conmigo ahí en mi mini oficina en la casa. Y esa bandera de Venezuela ha recorrido conmigo gran parte de Venezuela, la recorrió. Y hoy en día está aquí conmigo en Colombia. Y es como que las tres cosas principales que te puedo decir que me traje. Pues esa pulserita, mi santo, y esa bandera, que representa como que muy, muy el tema, pues, de los... Y tú decías hace rato como que yo no entendí bien el nombre, pero que te había marcado más o menos el camino. Yo tengo un amigo, es un caso bien curioso, él, digamos, es más ateo que otra cosa, pero es santero. Y cuando él me habla de su fe, las conversaciones que hemos tenido, él me lo plantea como que él en algún momento desde su escepticismo se empezó a acercar a la religión. Y él empezó a ver cómo tenía como un camino trazado, que él desde su escepticismo estaba como en negación de eso, pero que él veía cómo las cosas pasaban y que más bien sentía cómo se le pedía como que sé coherente con las decisiones que estás tomando y, ¿sabes? Como que aquí yo te estoy poniendo como las opciones y tú verás si las tomas o no, y si decides como seguir siendo escéptico. Y bueno, él tiene
él está como muy metido en su tema en su religión, y sin embargo sigue pareciendo siempre como una persona muy escéptica. Pero hay ciertas cosas donde le dicen, no, es que es por aquí, porque por aquí me lo marcaron. ¿Cómo desde la ignorancia? Yo no conozco absolutamente nada de esa religión. Pero ¿cómo es eso? Sí, justamente mira que según muchas cosas también, o sea, todo el camino que yo viví, para decirlo así, incluso hay algo muy curioso, yo recibo un santo, o sea, uno recibe las cosas como la del camino, Sí. como reforzar tu fe espiritual para darle un nombre. Y ese santo, antes de yo caer detenido, justamente me dijo eso. Me dijo, tú tienes que en algún momento salir del país. Y yo miraba a la persona que me hacía lo que llamó Nuita o el libro de vida, y yo le decía, ¿pero por qué? Es que tienes que salir, tu vida no está en Venezuela, tu vida no está aquí, hay algo que va a pasar que a ti te va a sacar. Y no ya van al principio, después como seguimos con el proceso y después dice, mira, aquí en todo marca la cárcel. O sea, ten cuidado, salte del tema y tal, pero por el otro te decía, tu vida es ser un abogado, tu vida es ser político, tu vida es ese servicio a la gente, o sea, eso está marcado como en tu vida, para decirlo así. Yo no le creí y 6 meses después caí detenido. Claro. Y 3, 4 meses después salí del país. Entonces fue como que muy, ok, o sea, fue como muy abrupto. Incluso una semana antes de venirme, yo asistí a una sesión espiritual y bajo uno de mis espíritus principales, que no es muy común que baje, ni mucho menos verlo en alguien, y yo me quedé muy escéptico porque yo decía, bueno, tengo toda mi vida en esto, Claro. ¿Será que sí, será que no? Pero bueno. Pero el espíritu en ese momento volteó y me dijo, me entregó fue un cachito de vela negra. Mayoría de mis muertos se tienen con vela negra, porque la vela negra no implica nada necesariamente negativo. Y me dijo, esto lo vas a aprender donde te vas a ir pronto. Ok. Y yo te consigo algo el día siguiente para que puedas vivir. Y yo me quedé mirándolo así y yo dije, ok, creo que sí hay algo. Y yo me traje esa vela. Y literalmente el día que yo llegué a Colombia, yo la aprendí y de verdad al día siguiente yo tenía por lo menos ese trabajo de caletero que el man pagaba supremamente bien para, sin negarlo, y daba hasta comida y todo, o sea, de verdad estaba muy bien pago en ese momento. Yo como que, wow. Y literalmente era curioso porque a mi santo yo le hablaba, yo le decía, mira, si yo paso trabajo, tú también. Claro. Vamos a montarnos los dos a resolver. ¿Y ese santo es como un santo que ya existe como en la religión, o es como tú lo construyes? Porque acá, pues, o como son como esos santos, porque acá conocemos bastante al doctor José Gregorio, por ejemplo. Pero aquí el doctor José Gregorio es otro José Gregorio. Pero sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo son esos santos? Sí, mira, la religión se basa principalmente en unos santos africanos, que bueno, incluso hay algo muy curioso porque hay un debate ideológico, porque no hay otro nombre, que dice que esta religión es más antigua que la católica. Porque Claro. cuando los africanos llegaron cuando fueron colonizados, aunque está muy mal dicho ese tema, pero bueno, cuando fueron colonizados o descubiertos, ya ellos practicaban esta religión desde épocas milenarias. Entonces ahí viene como la controversia que se creó primero. Pero bueno, incluso hay temas que se hablan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que plasma parte de lo que existía esta religión. Entonces es como que raro ahí en tema ideológico. Pero incluso nosotros tenemos nuestro propio idioma, o sea, no necesariamente el español y todo el tema. ¿Cómo se llama La conoce como religión Yoruba o Lukumi. Yoruba, sí lo sé. Pero también el espiritismo venezolano, que es un espiritismo muy propio de nosotros, no Sí, existe en otra parte. Tiene como unas variantes. Y no existe en otra parte del mundo. Que es la famosa montaña del Sorte, Marelios y demás. Y por el otro lado está, esto sí es más una práctica que una religión, que es la práctica de la palería o malongo, como se conoce, que es un poco más ancestral y más de muertos, para decirlo así. Que eso sí la pueden practicar tanto santeros como Espiritistas. O sea, total. es como más relacionado a rituales que Exacto. a una fe específica. Hay algo muy curioso porque en esta última a ti te entregan algo que es como muy tuyo, eso sí, no es de más nadie, es tuyo. Y a mí me entregaron una muerte hace muchos años que yo la llamo Brenda. Te digo que en este momento tengo 20 años con ella, o sea, toda mi vida prácticamente. Y ella ha sido como que algo muy importante porque ha sido como mi conversación. O sea, lo que no le cuento a nadie, ella lo sabe. Claro. Porque me siento a hablar con ella y hay gente que dirá, bueno, este man de verdad que ella está loquita. Pero yo me siento a hablar con ella como si fuera mi mejor amiga eternamente.
Y todavía pasa y eso, y yo me traje algo de ella, que fue una pulsera que tenía. ¿No te trajiste todo? No, lamentablemente no, en ese momento. Y fue como que algo que marcó mucho también mi tema aquí en Colombia. Y siempre era eso, yo sentarme a hablar con mi santa y con ella, mi muerta, y sentarme como si fuera una conversación de tres y mira, pasa esto, ¿cómo lo hacemos? Y era, o sea, la gente dirá, pero esos muertos te generas esa conexión como para entenderlos, como para que te hablen y algo, y era como esa conversación hacia dónde voy, Sí. ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces esa interrelación creo que fue muy, muy importante. Y hoy en día en Colombia también tengo mi casa de santos aquí en Colombia muy bien estructurada. Incluso mi lado más potente de ese lado, hay una organización aquí en Colombia que se llama ASUIYA, que es la asociación como tal, la Asociación Colombiana de Santería, Palería y Espiritismo, en el cual yo soy el presidente desde el año pasado. Ok. A nivel Colombia. Entonces me conozco la mayoría de las casas religiosas en casi todo el país. Y he trabajado religión en la mayoría del país. Incluso hoy en día yo hablo el idioma. Yo soy traductor de ese idioma. Wow. El idioma sigue vivo. Hay muy pocas personas que lo hablan en África, pero todavía sigue vivo. Hay algunas ciudades africanas que todavía mantienen el idioma puro. Y es curioso porque a veces lo escucho por internet y uno entiende el idioma porque ya... Claro. Obviamente no... El idioma como se trajo hacia Latinoamérica no fue el puro. Entonces hay gran parte de las palabras, aparte que es un idioma de muy pocas palabras. O sea, una misma palabra puede significar 3, 4 cosas. Claro. Entonces es bien curioso aprendérselo al tiempo. Pero la parte religiosa es muy, muy importante para mí en muchos sentidos. Incluso todas las mañanas yo hago un ritual de 5 minutos literal, de saludarlos, de hablar con ellos. O sea, es algo que no falta en mi día a día cada vez que salgo para hacer cualquier cosa en la calle. Es un ritual súper, siempre llevo mis pulseras, no las oculto nunca. Y es una vaina que no la... ¿Y las pulseras qué representan? ¿Cómo funcionan? El nivel en la religión, para decirlo así, también lo que tienes. Porque esta primera es cuando te inicias. Yo me inicié hace aproximadamente 18 años. Me inicié primero con esos muertos y después con la santería. Esta primera representa cuando ya te pasas de la ceremonia de iniciación a una ceremonia de consagración. Subes como de nivel, para decirlo así. Y ya estas representan un santo en especial como tal. Pero también eso es como una parte... Pero esas las escoges tú, digamos, ya las últimas tú dices, yo quiero tener la de santo tal. Exactamente. Y es algo como muy importante para mí. No me las quito nunca, ni para dormir, ni para hacer el amor, para decírtelo así, para nada. Las pulseras son algo muy mío. Hay gente que dice, pero es que campanean y molestan. No, es algo mío. Algo supremamente mío. Y algo también muy mío en Colombia es todos mis santos. O sea, la gente cuando entra, los pocos muchos que han ido a mi casa, yo tengo un mueble entero de todos mis santos. Claro. Con sus cosas, con sus vainas. De este lado está la muñeca de mi muerta, con todas las cosas de ella. Tienen como unos cofrecitos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, eso es algo que apenas entra, incluso cuando me fueron a poner el internet, el man no quería ni tocar nada porque le daba pánico. No, es que sí da, o sea, como... Es muy, o sea, se nota muy delicado, o sea, como una cosa que yo creo que es muy fácil romper algo o ofender a alguien. Total. Si uno se pone ahí como a juzgar, pues. A mí toda la vida me ha dado como mucha curiosidad. Me faltó tiempo para el amigo que te digo que... y lo otro curioso de él es que es indígena. Ok. Pero a mí me faltó tiempo en Caracas como para... Porque él vive en mi casa, además. O sea, yo le di mi casa, la casa en la que yo me crié. Necesitaba un lugar donde vivir, entonces él vive ahí y cuida la casa y tal. Entonces yo voy a mi casa y está eso. A mí me parece muy divertido porque además nosotros crecimos como testigos de Jehová. Ok. Mi papá odiaba, mi papá ha cambiado mucho, pero mi papá odiaba a los santeros porque eran el demonio. Entonces no puedes recibir... Los testigos de Jehová tienen una vaina muy loca, que es que están muy locos. Muy locos. Los testigos de Jehová creen dentro del cristianismo. A mí la religión, yo no soy religioso, no soy creyente, pero me fascina la religión y la religión en general. Entonces, pero dentro del cristianismo hay denominaciones cristianas que creen como en las posiciones espirituales, en las posiciones demoníacas, como tú le quieras poner, creen en eso. Pero en términos generales, en el protestantismo, si tú eres cristiano, tú estás a salvo.
¿no? En términos generales, los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, en términos generales, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú ya estás como a salvo, ya a ti nadie te puede como afectar. Los testigos de Jehová no creen eso. Tú puedes estar en medio de una reunión, en un salón de los testigos de Jehová, y alguien se posee en vivo y directo y empieza a hablar en lenguas, empieza a gritar, levanta sillas y tal. Eso pasa. Entonces es muy loco porque son de los pocos dentro del territorio protestante que creen que aunque tú seas cristiano, que aunque tú hayas hecho todas tus cosas, aún así un espíritu te puede afectar. Esos son de los pocos que creen eso. Entonces viven con una paranoia permanente de que tú no puedes recibir regalos de otras personas, no solo de santeros, de nadie. Tú no puedes recibir, en términos generales, lo que se maneja dentro de la religión, que a ti nadie te puede regalar nada. Porque si alguien te regala algo, tú no sabes de dónde viene eso puede contener un espíritu. Okay. Es lo que creen ellos. Es muy curioso porque yo creo que es que como las religiones se van como contaminando unas con otras, probablemente eso solamente lo crean los testigos de Jehová de Katia, que fue donde yo me crié. Yo soy de Katia. A lo mejor, no sé, o sea, porque eso no está en el lore de los testigos de Jehová en ningún lado. Sí, entonces, pero ellos creen eso. Entonces, por ejemplo, una vez una posesión en el salón, en una reunión, y la muchacha tenía un almanaque que le había regalado a una amiga. Entonces toda la congregación, que el espíritu venía dentro del almanaque. Entonces, claro, te imaginarás cuando los testigos de Jehová van a predicar y les abren la puerta y hay un altar que tiene a lo mejor 15 santos. Se mueren. Sí, se mueren. Además se ve, es horrible. Y a mí de chiquito más bien me llamaba como mucho la atención, porque a mí me llevaban a predicar de pequeño y yo me conocí, todo el barrio me lo conocí, fue así. Entonces yo estaba así chiquitico, yo me portaba muy bien, me sentaba, era a verle la casa a la gente, a ver cómo vivían, mientras ellos hablaban sus cosas. Entonces siempre me pareció como muy curioso. Pero con este amigo me faltó como tiempo para, y también como... O sea, uno tiene como esta cosa como de respeto que no te vas a poner a preguntarle como... Pero ya que vivía en mi casa yo le quería preguntar como quiénes eran, o sea, como si te escogen o si tú escoges, por ejemplo, cuando se trata de un santo, me imagino que a lo mejor funcionan las dos vías. Sí, exacto, como armas tú esa biblioteca que tienes. O sea, tú fuiste escogiendo o hay veces que te dicen, bueno, yo tengo que estar en esa biblioteca. Sí, pasan más como la última precisión. Justamente cuando yo inicio, era muy joven, muy niño, obviamente, y te escogen, para decirlo así, tu ángel de la guarda te escoge y te dan como un porqué en ese momento, pero el porqué lo entiendes también a través de muchos años. Claro, con la experiencia, llevando coñazos. Tal cual. Cuando tú te consagras, para decirlo así, te entregan como una batería para darle un nombre de, bueno, una cantidad de santos que recibes en esa batería inicial. Sí. Y ya poco a poco tú vas como reforzándote, para decirlo así, bueno, este santo significa es para esto. Claro. Por ejemplo, yo tengo todas las líneas de los santos que son normalmente para temas jurídicos o políticos. Claro. Por ejemplo, la gran mayoría los tengo. Entonces es ese refuerzo a medida de los años. Y hay unos que representan como varias cosas, entonces bueno, no es tanto por salud, sino que me puede ayudar por el lado de posicionarme en las cosas. Pero sobre todo, más allá de una guía, yo siempre digo que esta religión es un modo de vida. Claro. Porque a ti te dan como una línea y es como que, bueno, tú decides si la aceptas o no. Tampoco es imponerte, pero bueno, esta es como la mejor vía que se ve. Y esto es lo que deberías evitar para que no te pase esta u otra situación. Y que creo que eso me parece muy chévere y eso es lo que yo le inculco incluso a la gente que yo inicio, para decirlo así, que son los ahijados para un nombre. Y es eso, decirle, mira, esto es una guía, no es una camisa de fuerza, pero es una guía que tú puedes seguir. Porque, por ejemplo, a uno le prohíben ciertas cosas. Por ejemplo, la uyama uno no debería comerla. Okay. Porque es un símbolo sagrado de nosotros para la suerte. El coco también. ¿El qué, perdón? El coco, por ejemplo, también, porque es el signo, es la adivinación o la comunicación directa de los santos con nosotros, por un ejemplo. Entonces, por lo menos yo tengo prohibido vestirme todo de negro o todo de rojo. Debo combinar colores. Entonces, tú dices, bueno, pero es algo tan sencillo, pero que sí tiene una relevancia dentro del proceso. Y ahí empiezas como a adentrarte más a un mundo que tú dices, bueno, en mi caso yo hablo inglés y español, aprenderte yoruba, un idioma que casi está muerto hoy en día.
o hablo, y yo también manejo el Congo, que es otro idioma, entonces tú como que bueno. O hay gente que no entiende como ese ritual mañanero de saludar a los santos, de hablar, uno ahí habla en otro idioma, incluso el dueño del apartamento al principio me parecía muy curioso cuando me escuchaba hablando, y un día como con confianza, después de mucho tiempo, me dijo, ¿qué idioma es ese? Yo no, tal idioma, me dijo, y él lo investigó, la vaina, porque le pareció súper curioso, y él ve las prendidas en mi casa, él al principio como que le generó ese conflicto, yo no, bueno, es esta atención, hoy en día no le presto atención. O a veces cuando tengo que hacer cosas con animales, él como que al principio, hoy en día no le presta atención. Entonces son como que varias cositas que influyen. Y también que la fe tan marcada de uno es, bueno, si los santos así lo estiman, o si la vaina, por lo menos uno no dice Dios, uno dice Olofin. Entonces hay gente que queda como que, ¿qué es eso? O H, que es como la asertividad de las cosas, que uno usa muy frecuente cuando algo le parece muy chévere, uno usa esa frase. Entonces como que ese tema tan arraigado, tan fuerte a nivel religioso, y que uno se refugia también mucho en esto, en Claro. hablar con los santos, hablar con los muertos, hablar con los espíritus, de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres lograr, que me parece fundamental. Y bueno, en mi caso, a modo muy personal, es un tema muy marcado en mi vida y que todavía, porque para mí, mi distracción, para decirlo así, de mi tema diario, mi trabajo, mil cosas, a nivel de diferentes temas, es ir a un tambor. Creo que en la casa van a hacer un tambor. Claro. Yo me voy a mi tambor porque ese es mi momento de desconexión y es uno de los pocos momentos que tú vas a ver que quien me escribe le digo, no estoy, nos vemos mañana. Sí, además me parece como curioso que, digamos, estos dos intereses hay una brecha gigantesca, o sea, como... Supremamente. O sea, yo tengo todo como muy revuelto, ¿no? O sea, como el activismo con el tema del diseño, todo está como en una sola cosa, entonces yo no paro nunca de trabajar. O sea, yo llego a trabajar en otros proyectos que tienen que ver con lo que ya estoy haciendo. Pero esto me parece como súper interesante porque o te desconectas o te desconectas, o sea... Exacto. Pero también es muy curioso porque también complementa todo o sea, es lo que te ha dado también como ese camino, ¿no? Un poco. Sí. Sí, es que eso es lo que más me ha llamado la atención las veces que he hablado con gente que practica la religión, que parece más una filosofía de vida. Así es. O sea, sí hay mucho de fe, de religión, y a mí me gusta mucho, o sea, me caen particularmente bien porque es como que, no, dele, o sea, no te puedes vestir de negro, pero te quieres vestir de negro, vístete de negro, dele, pero aquí está Pero usted verá. usted verá. Y a mí eso me gusta porque las otras religiones son un poco como, no puedes recibir regalos, no puedes celebrar Navidad, o sea, como siempre son como muy prohibitivas. Total, así es. Y esta es como más habilitante, es como, dale, o sea, yo te estoy recomendando estas cosas, pana, yo tengo 3000 años muertos, yo sé cosas que tú no sabes, o sea, a mí eso me parece que es como, que tiene como una sabiduría muy, muy chévere y también... No sé qué otra religión, o sea, yo nunca he visto homofobia, o sea, supongo que sí la hay, pero nunca he visto como que doctrinalmente haya homofobia en la santería. No, incluso la santería es curiosa porque cuando llegó a Latinoamérica, principalmente Cuba, cuando llegó, la primera mujer cubana que llegó como a arraigarla, sobre todo en Venezuela, hablando de Venezuela, era homosexual. Entonces, esto es una religión que dogmáticamente está arraigada mucho de las personas homosexuales. Sí. Entonces, para nosotros es común, homosexuales, incluso uno de nuestros principios para darle un nombre es que todos somos iguales. No importa si eres gay, si eres hombre, si eres mujer, si eres transexual, es tu vida. Yo no me meto en tu vida. Claro, y ese camino es muy individual. Exactamente. Y por Así eso lo hay vemos como, nosotros. digamos, como cosas distintas, pareciera que cada quien va construyendo una doctrina. Así es. Que tienen que ver como, más cómo yo vivo la vida porque también el resto de la religión pareciera no es tanto cómo yo vivo la vida, sino cómo tú vives la tuya y yo te observo y te juzgo en función, no, que tú te cortas el pelo, o te vistes de tal manera o te Nosotros cuentas no. fulano. Lo que Eso- quieran hacer bien. Eso lo que no también. me agrada mucho. No, y lo que tú dices es clave de la desconexión. O sea, creo que, y la gran mayoría, por cierto, cuando nos encontramos en los tambores, cuando vamos a hacer un ceremonial y demás, es como un momento tan de nosotros que nos olvidamos del proceso y es lo que estamos haciendo, hablar en otro idioma incluso, lo que vamos a hacer. Incluso, bueno, por temas aquí hay un tema también como de medio jerarquía, para decirlo así. Ya Sí, yo sí. tengo muchísimos años y eso me hace tener una jerarquía bastante alta. Y hay un saludo muy especial y se suena muy curioso, pero es tirarse el piso de alguna forma en particular y uno debe decir algo para que la gente se levante. Y ya,
o sea, ya hoy en día la jerarquía que tengo, yo normalmente ya no lo hago porque son muy pocos los que son mayores que yo. Claro. Pero ese momento es como que la gente no lo entendería, pero es como algo tan mágico, no sé cómo decirlo, pero es tan mágico, tan de nosotros, que me parece tan chévere. Y es lo que te digo, o sea, es como el momento donde olvidamos absolutamente todos los problemas que tengamos, todas las situaciones laborales, X, Y, porque es el momento de petición, es el momento de sentarte, y justamente como nuestro dogma es no prestarle atención a la gente, más bien es ayudarte. Claro. O sea, ¿qué necesitas? No, mira, sí, necesitas hacerte esta obra, esta situación, yo te ayudo, de una, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Por lo menos ahorita hay un ceremonial en la casa que una persona que no tiene nada de recursos, pero hay que hacérselo, listo, mira, que puedes colaborar tú, la vaina, y no sé si será el mismo universo, pero te retribuyen gran parte de las cosas que tú haces como bajo ese beneficio, y creo que eso es muy, muy, muy bacano. O sea, si yo voy caminando contigo por la séptima, probablemente haya gente que te salude así como con respeto. Exactamente. Que suele pasar. Es que me acordé de ¿sabes César Aramí, el comediante? Sí. Que él en estos días está contando como que su abuela, él dice, no, mi abuela es bruja, mi abuela es senda bruja, y él cuenta como que a veces llegaban a espacios y un random desconocido le agachaba la cabeza a la señora, así como, me acordé de eso. Yo creo que voy a hacer como unas preguntas para ir terminando. Creo que nada va a superar este segmento. No hay nada que pueda superar este segmento, estuvo muy chévere. Yo podría quedarme conversando sobre eso. Sí. A mí me parece súper interesante. Quería preguntarte cuándo fue el momento en el que, o si ya lo contaste, que lo especifique, cuando tu cabeza hizo clic y dijiste, aquí quedé, o sea, soy habitante de esta ciudad. Bueno, que lo hablamos en el encuentro de la semana pasada. Sí. Como soy un nuevo bogotano, o sea... Mira, creo que puedo decirte 3 momentos claves. Uno, cuando recibí mi primer documento de identificación. Claro. El PEC, el Permiso Especial de Permanencia. Ahí fue como que dije, wow, ya no soy un migrante, ya prácticamente pertenezco aquí, pues ya tengo un documento. Ya tengo cuenta bancaria, o sea, eso creo que fue mi primer clic donde me dijo, ya, perteneces aquí. Creo que el segundo clic fue cuando estuve en la empresa. Cuando ya conseguí un trabajo un poco más formal, como todo colombiano, con contrato, con todas las garantías laborales, creo que ahí es donde haces un segundo clic y dices, ok, y ese clic también generó a que comprara cosas, a que pudiera tener como una identidad. ¿Cuál fue el primer electrodoméstico que compraste? El primer electrodoméstico, sinceramente, un microondas. Porque tengo la mala maña de hacer 1 kilo de arroz y ese kilo queda ahí. Entonces, claro. Sí. Un microondas. Creo que ahí cuando empecé a comprar cosas generas como que, wow, esta cama es mía, esto es mío. O sea, eso generó como ese clic y demás. Y el tercer clic lo podría dividir como en 2 pedacitos muy pequeños, que es uno, cuando me hice residente permanente. Ok, claro, tú como abogado estás bastante más... Sí. ¿Sabes? Estás claro de cuáles son esos pasos, porque hay mucha gente que se quedó con el PPT, por el ejemplo. PPT y tal. Cuando me hice residente permanente, hoy en día que ya tengo tarjetas de crédito y todo el tema, que puedo votar, por ya eres ejemplo. sujeto de derecho. Exactamente, y quedas tú como que, ok, ya soy un ciudadano colombiano, porque ya no es lo mismo cuando saco el PPT o cuando ya hoy en día saco mi cédula de extranjería. La gente, ok, y mira, por ejemplo, el banco, residente. Usted ya es residente. O sea, te tratan distinto también. Y me ha pasado en los viajes internacionales porque ya yo casi no hago fila para poner, sino que pasaporte, toma, sí, hola, dale, porque te tratan como un colombiano más y como que tú dices, wow. Mira, porque aquí creo que de las cédulas que he visto no hay tanta diferencia. O sea, la cédula extranjera venezolana es cédula extranjera, o sea, como tiene un número distinto. Está muy marcada, o sea, como tú eres evidentemente extranjero. Aquí es como una cosa que está como más... Total. Y creo que el segundo clic diría más en lo que hago. Y creo que eso me ha llevado más, sobre todo en los espacios de decisión cuando he estado, y voltea me dice, es que más allá de lo que sabes por migración, por X o Y razón, es que tú te conoces la ciudad. Y eso es un comentario muy frecuente de mis amistades que me llaman, mira, ¿cómo llego a otro lado de Bogotá? No, agarras aquí, te vas por este lado de la vaina. Y eso es o sea, yo siempre he tenido esa obsesión. O sea, cualquier lugar al que voy, es como lo primero que hago es tratar de identificar dónde está el norte, dónde está el sur, o sea, como ubicarme y... Puntos de referencia, tal cual, soy así. Sí. Soy así. Bueno, y después del trauma que viví, que me intentaban capturar, y ahora estoy cerca de las salidas, uno no sabe qué tal, qué pin y demás.
Y yo creo que diría un último clip para sumar algo que yo lamentablemente fui amenazado por la FARC en varias oportunidades, incluso tengo hoy en día botón de pánico y toda la vaina. ¿Tienes esquema? Sí, pero solamente mínimo, botón de pánico y contacto por temas también muy políticos. Conozco al subsecretario de Seguridad y bueno, el man literalmente me contesta de inmediato. Y cuando recibí la primera llamada, yo pensé que era por un tema de Venezuela, después me di cuenta cuando recibí como 2, 3 llamadas, yo no sé cuántas llevo ya, y ya mis amigos de la FARC me quieren, o las nuevas Marquetalias que a veces me llaman, o sea, ya, X. Y ahí creo que generó un clic también en mi mente que no me amenazan por un tema de Venezuela. Es una amenaza por lo que hago aquí. Claro. Entonces yo dije, ok, si ya te ven como una amenaza... como residencia permanente, amenaza. De una vez amenaza. Y encontrarme ese tipo de temas, yo digo como que, ok, ya te ven como alguien de aquí y eres un enemigo de aquí. O sea, tengo que atacarte. Claro. Y eso creo que ha generado varios clics, pero que cada vez me reafirman un poco más que estoy en esta ciudad. Y viene la pregunta constante, y mi mamá me la ha hecho, ¿volverías? Y yo, no sé. Esa era la siguiente. Bueno. Sí, siempre se lo vamos a hacer a ¿Cómo todos. sientes igual eso? Como igual de sentir, pues saliste allá también un poco por ciertas amenazas y cosas y volviste aquí y caes otra vez en eso. Sí, son chéveres, son divertidas. Pero, mira, la pregunta de ¿volverías? Ha sido muy frecuente. Me lo ha preguntado y creo que la respondo de 2 formas. Una, yo volví a Venezuela el año pasado, que pude sacar mi pasaporte otra vez y demás. Yo nunca pedí refugio, no quise. Porque me explicaron cómo el proceso y yo dije, no, lo veo más complicado, preferirme por la otra vía. No, y en esa época habían mecanismos. Exacto, y bueno, gracias a Dios, después que yo salí, como nunca me presentaron, nunca tuve expediente. Claro. Entonces, técnicamente en el radar, a pesar de que yo estuve en las elecciones de Venezuela aquí en Colombia como secretario de mesa, siempre aparecí como del CNE, entonces no quedé con ninguna raya en ningún lado y yo de verdad me cuido muchísimo, sobre todo por mi familia en Venezuela. Claro. Y saqué mi pasaporte y todo el tema y yo volví. Obviamente la emoción después de 7 años, volví al país y todo lo que tú quieras. Pero extrañaba como algunas comidas muy puntuales, pero no me sentía valenciano. O sea, la ciudad no... Yo extrañaba mi frío, extrañaba mi pana, me extrañaba que lloviera 20 veces al día, sol todo el día. Te hizo muy joven también. Sí, o sea, como que esa identidad... Incluso no me sentía migrante en mi propia ciudad. Entonces yo decía como que, creo que... Y me pasó algo muy chistoso con un amigo de mi mamá que le dijo, pero tu hijo es colombiano. Y mi mamá se quedó así como que, no, mi hijo es valenciano, pero pues tiene 8 años en Colombia. Y el más que no habla como venezolano, se le mete mucho el colombiano. Y me pasó en realidad muy poco. Porque hace que imagino que alguien que está allá se daría cuenta, pero en realidad es muy poco, tienes muy poco acento. Sí, y me pasó con un sobrino que, casualidad, yo lo vi muy niño, obviamente, ya era todo un hombre y toda la vuelta, y yo no sé qué fue lo que le dije, y yo como que, pero es que ya va, esa vaina no entiendo, hombre. Y el man se me quedó así como que, como en su duelo mental, como que, ok, ya va, eso no es de aquí. Entonces ahí como que te generas un choque de identidad, como que, ya te estás acostumbrando tanto a la ciudad que extrañas el caldo de costilla en la mañana. Claro. Preocúpate, porque ya no quieres arepa sino caldo. Igual es la idea, o sea, a quien se le ocurrió fue buenísima. Fue una buena idea. Cuando me comí una yaca allá, yo decía, pero ¿y el tamal? O sea, empieza con tu conflicto mental de que has comido tamal. Entonces, creo que te sientes tan migrante en tu ciudad que no sabes si volver o no. Y yo siempre lo digo, mira, ya tantos años fuera, estás tan acostumbrado afuera, llevas una calidad de vida que volver es complicado. Claro, no descarto reconstruir el país. O sea, por diversos temas, obviamente tengo muy buenas conexiones con políticos también venezolanos. Más allá de la política es el país. Y si mañana me llama alguno de estos, mira, ¿no? Para que te vayas, y como me lo ofrecieron en algún momento, algunos ministerios, algunas vainas, creo que lo haría mucho por el país. De repente, por más identidad que tenga colombiana, obviamente voy a extrañar Colombia, seguiré viniendo, no se van a deshacer de mí, pero creo que iría a reconstruir el país por los que vienen, pues, y los que van a volver. Interesante. Sabes que tengo digamos, voy a aprovechar este espacio para hacer como campaña. Yo creo que eventualmente, o sea, si la situación de Venezuela no se resuelve, vamos a tener que tomar algún territorio, ganarnos un pedazo de algún país. Estaba la propuesta sobre la mesa de Brasil, que es grande,
le sobra tierra, pero habría que acabar con un pedazo del Amazonas, eso tiene sus contradicciones, pero si tuvieras que, digamos, fundar la nación veneca en alguna parte del territorio colombiano, ¿en dónde lo fundarías? ¿En dónde lo fundaría? Bueno, te diría 3 zonas, dependiendo del clima que quieras. Ok. Me iría mucho a Sopó o Chía. Me encanta ese clima medio caliente pero frío del tiempo, Hacia medio el páramo. Sí, me encanta ahí. Como Piedemonte. Bueno, no Exacto. como Piedemonte porque está todavía en la meseta, pero tiene como ese clima templado. Total. Buscaría un pedazo de tierra también en Yopal, en Casanare, el llano, me fascina. Llano, Es muy lindo la zona, el clima es caluroso, pero a la vez a veces hace su medio frío, me fascina. Y te iría a una tercera lugar, me iría mucho a Córdoba. Eso sí no me suena. Córdoba es una, o sea, toda la ciénaga de oro, es hermoso. Ah, ya, eso es hacia el norte, hacia Hacia la Caribe. costa. Hacia el Caribe. La gente se le ha olvidado ese municipio, todo el mundo nombra Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero Córdoba es hermoso. Sí, correcto. Entonces, cómo irnos hacia esa costa también, playas hermosas, gente muy cálida y que nos parecería mucho a vivir en La Guaira o a vivir en Puerto Claro. Cabello, en Falcón. Para mí, creo que Chévere. mi gente favorita es la de la costa. Y además el acento se parece mucho a una especie de acento. De la identidad cultural. Sí, sí, es como la gente que más se parece al Sí, el acento es muy al venezolano parecido. De central. hecho, yo, pues antes de todo eso, yo no conocía mucha gente de Venezuela y recién empezaron como yo a escuchar el acento venezolano, yo lo confundía mucho con el costeño. Yo Con el pensaba costeño, que eran sí. costeños. Pasa. Sí, 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 Sí. También se comen las S, ¿sabes? Qué chévere, qué chévere. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Igual no vamos a expulsar a nadie, o sea, por si alguien se va a preocupar, no vamos a expulsar a nadie, o sea, todas las nacionalidades son bienvenidas, pero bueno, se llamará Venequia, la nación veneca. Mira, gracias, o sea, estuvo muy chévere, me gustó mucho la conversación contigo. Y eso es un poco la idea, que sean, o sea, no, las 3 que hemos tenido han sido absolutamente distintas una de la otra. Y son experiencias de vida como muy diversas y además a la gente le pasan vainas muy locas. O sea, la gente cuenta unas cosas así que es más bien veo mi experiencia, es como yo llegué y me senté a trabajar en mi computadora, diseñando, o sea, o sea, no tengo así como una aventura particular o trabajé de caletero, nada, o sea, como soy diseñador llegué y me senté a trabajar, prendí la computadora y me puse a hacer libros, que era lo que tenía que hacer. Pero me parece muy interesante también como conocer esa diversidad de experiencias. Y por último, como para que cierres tú, si tienes algún, digamos, para las personas, nosotros no sabemos con certeza quién va a escuchar esto, pero sea quien sea que lo escuche, por ejemplo, si es una persona que está en Venezuela ahorita, que se está pensando la posibilidad de salir, bien sea por una situación humanitaria o por una situación de persecución, ¿qué consejo le darías o qué mensaje tienes para...? Mira, yo diría que siempre, y digo esta frase, la escribo en muchos de mis escritos, para decirlo así, migrar es como morir y volver a nacer. Tú cuando migras definitivamente mueres en todo sentido, y siempre le digo a la gente, aprenda a morir. Es muy curioso la frase medio metafórica, pero aprenda a morir. O sea, creo que parte de lo que nos ayuda a la gente a crecer afuera es que sigue con el chip venezolano y eso no lo hace como caminar bien. Y volver a nacer es reinventarse. O sea, tú pudiste haber hecho los estudios que quieras, pero lamentablemente cuando sales eso queda muy atrás. Y ahí es donde ese nacimiento incluso encuentras, y por eso encontré hoy en día venezolanos incluso que hacen cosas muy diferentes a lo que estudiaron, y son muy buenos. Y creo que no se lo habían visto porque íbamos como en una ruta de que, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero aquí afuera como que, bueno, ¿qué hago? Y ahí es donde nace la creatividad y digo, ok, mira, muy buenos para esto. Y lo digo con mucha experiencia porque, bueno, yo estudié fue Derecho y hoy en día hago proyectos para cooperación. O sea, ni pendiente nunca jamás pensé. Y creo que ese sería ese mensaje de cómo reinventarse y sobre todo de que nunca se desconecten de Venezuela. O sea, más allá de solo pensar en que el día de mañana Venezuela cambie y que volvamos muchos a reconstruir el país, conectarte con Venezuela implica también conectarte con la gente que está afuera y de ser
amigable con esa gente, de ayudarlos en lo que podamos, y que a veces no implica ayudar, es dar dinero, sino hasta un mínimo consejo, ayuda a que esa persona ese día le haga clic diferente y sea diferente lo que hace en su día a día y poder aportar. Y en ese poder aportar implicaría también en que te ayudas tanto al país, porque al fin y al cabo ser migrante implica no ser tampoco de aquí ni de allá, porque al final tienes una identidad muy de tu país de origen, pero también adquieres identidad donde estás, y al adquirir identidad donde estás aprendes a quererlo, amarlo, adorarlo, no solo a su gente, sino a su cultura, y cómo aportarle también, y no hablo solo económicamente, sino hasta culturalmente en su día a día, y eso va a ayudar a que crezcas, no solo como persona, sino aportar a donde estás.